Bienvenido a tuprofesorvirtual.com. En la lección de hoy aprenderemos sobre la composición centesimal de los compuestos químicos. La composición centesimal representa el porcentaje en masa de cada uno de los elementos que forman un compuesto. Se puede determinar en el laboratorio por métodos gravimétricos o se puede calcular conociendo la fórmula del compuesto y las masas atómicas de cada uno de los elementos que lo componen. Vamos a ver cómo determinar la composición centesimal de un compuesto a través de un ejemplo. En este caso lo haremos para el ácido sulfúrico. La fórmula de nuestro ácido es H2SO4 y el dato que nos dan es la masa atómica de cada uno de los elementos. El primer paso para determinar la composición centesimal es identificar los elementos presentes. En este caso tenemos hidrógeno, azufre y oxígeno. El segundo paso consiste en identificar la cantidad de átomos de cada elemento. Lo sabremos según el subíndice que esté del lado derecho de cada elemento. En este caso tenemos 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. El tercer paso es identificar las masas atómicas que corresponden a cada elemento. En este caso lo dan como un dato. Si no te lo dan, puedes ubicarlo en una tabla periódica o en la bibliografía. Como puedes ver, la masa atómica del hidrógeno es 1 gramo sobre mol, la masa atómica del azufre 32 gramos sobre mol y la masa atómica del oxígeno 16 gramos sobre mol. El cuarto paso consiste en multiplicar la cantidad de cada elemento por su masa atómica. Esto nos dará el aporte en masa de cada uno de los elementos. En el caso del hidrógeno, al multiplicar 2 por 1 gramo sobre mol, tenemos que su aporte en masa es de 2 gramos sobre mol. Para el azufre, como tenemos un solo átomo de azufre, su aporte en masa será de 32 gramos sobre mol. En cuanto al oxígeno, como tenemos 4 átomos de oxígeno, al multiplicarlo por su masa atómica tendremos un total de 64 gramos sobre mol. Una vez que hemos identificado los elementos presentes y el aporte en masa de cada uno de ellos, al sumar el aporte en masa de todos los elementos, obtenemos la masa molecular, la cual está expresada en gramos sobre mol. En este caso, la masa molecular es de 98 gramos sobre mol. Esta masa total representará el 100%. Luego debemos ver qué porcentaje representa cada uno de los elementos. Si establecemos que tenemos 1 mol, entonces tendríamos 98 gramos de nuestro compuesto, lo cual representa el 100%. En cuanto al hidrógeno, tendremos 2 gramos. Tenemos que ver qué porcentaje representa. Para ello, dividimos el aporte en masa del elemento entre la masa molecular y lo multiplicamos por 100. En el caso del hidrógeno, nos da un total de 2,04%. Hagamos lo mismo con el azufre. 98 gramos, que es la masa del compuesto, representa el 100%. 32 gramos, que representa el aporte en masa del azufre, ¿qué porcentaje representa? Para calcularlo, dividimos 32 gramos, que es el aporte en masa del azufre, entre la masa molecular del compuesto, que serían 98 gramos, y lo multiplicamos por 100. Al hacer el cálculo, obtenemos que es igual a 32,65%. Haremos el mismo cálculo para el oxígeno. 98 gramos es el 100%, 64 gramos, ¿qué porcentaje representa? Dividiremos entonces 64 gramos entre 98 gramos y lo multiplicamos por 100. Al hacer el cálculo obtenemos que es igual a 65,31%. En resumen, la composición centesimal de nuestro ácido es hidrógeno 2,04%, azufre 32,65%, oxígeno 65,31%. Cuando realices ejercicios del cálculo de la composición centesimal, cuando sumes todos los porcentajes, debe dar 100% o un valor muy aproximado a este. Hemos llegado al fin de la lección. Te invito a realizar la lección de los ejercicios del tema. Continúa practicando y aprendiendo.
Hasta una próxima lección en tuprofesorvirtual.com.